Buenas tardes. ¿Se me escucha bien? Bueno, ahí me responden que sí, así que en breve comenzamos. Bueno, voy a comenzar. En primer lugar me presento. Yo soy Macarena Marí, soy bioquímica, residente de segundo año de la Residencia de Bioquímica Clínica de la sede del Chaco, y en esta oportunidad les voy a presentar mi ateneo que desarrollé durante la rotación por el Laboratorio de Serología del Laboratorio Central de Salud Pública del Chaco, y el tema que surgió a raíz de la propuesta de uno de los instructores fue hablar un poco de las vacunas contra COVID-19 disponibles en nuestro país, por lo que decidí hacer una revisión teórica, ya que es un tema muy actual y dinámico, que cambia día a día, y reflexionar un poco acerca del aporte del laboratorio Serología a esta temática. Entonces, como objetivos de este Ateneo me propuse en primer lugar definir qué es una vacuna y cuáles son sus fases de aprobación. También describir las diferentes plataformas y tipos de vacunas para COVID-19 que se han desarrollado hasta la fecha o están en desarrollo, y comentar un poco acerca del plan de vacunación en nuestro país, y también, como les mencioné anteriormente, reflexionar acerca de la utilidad del dosaje de anticuerpos postvacunales. ¿Cómo organicé los contenidos? En primera instancia, vamos a ver las vacunas y sus fases de aprobación a grandes rasgos. Vamos a hablar de las plataformas de vacunas disponibles, de la vacunación o la campaña de vacunación en Argentina para COVID-19 y del dosaje de los anticuerpos postvacunales en última instancia. Entonces, para comenzar, me pareció oportuno definir qué es una vacuna. Una vacuna es una preparación que puede ser producida de diferentes maneras con toxoides, bacterias, virus, ya sean atenuados, muertos, modificados por ingeniería genética u otras tecnologías, que lo que se hace es administrar a una persona para generar en esta inmunidad activa y duradera contra una enfermedad en particular. Es decir, el objetivo de toda vacuna es exponer al organismo a un antígeno sin que éste provoque la enfermedad, pero que sí produzca una respuesta inmune eficaz para bloquear o eliminar el virus en eventuales infecciones futuras. En cuanto a las fases de desarrollo de una vacuna, el desarrollo de una vacuna cuenta con múltiples fases. Yo les voy a contar más o menos qué se hace en cada una. Primero, todo desarrollo de una vacuna empieza con ensayos denominados preclínicos, que generalmente todas las pruebas se realizan sobre animales, y el objetivo es evaluar los efectos tóxicos y farmacológicos de esta preparación. Una vez superados estos ensayos preclínicos, comienzan los ensayos clínicos, que consisten en varias fases. En una fase 1 de estos ensayos clínicos, lo que se hace es probar esta preparación o la vacuna
en una pequeña cantidad de personas sanas, entre 20 a 100 personas. ¿Y qué se busca evaluar? Se busca evaluar, por un lado, la seguridad de la preparación y la respuesta inmune probando diferentes dosis. Generalmente, esta etapa para una vacuna duraría entre 1 a 2 años, pero ante la emergencia sanitaria, para las vacunas contra COVID-19, esta fase dura aproximadamente 3 meses. Luego, la fase 2 de ensayos clínicos ya se estudia sobre mayor cantidad de personas, más o menos de 100 a 300 personas, y acá lo que se evalúa es la seguridad, la eficacia, una posible dosis óptima y el calendario de vacunación, cómo se debería vacunar a la población. Y seguido de esta viene la fase 3 de ensayos clínicos, que se aplican ya en la escala de miles de personas y generalmente se desarrollan casi en simultáneo con la fase 2. Esta fase suelen demorar para una vacuna de 2 a 3 años y para COVID en promedio duran 8 meses. Y en la fase 3 lo que se hace, que al día de hoy todos estamos bastante familiarizados o escuchamos muchos, los estudios a doble ciego para evaluar la eficacia, que consisten en estudios controlados y aleatorizados donde se elige a una población de estudio, la cual un grupo va a recibir un placebo y otro grupo va a recibir la vacuna en estudio. ¿Y por qué se le dice doble ciego? Porque en estos casos ni el paciente ni el investigador sabe si recibieron el placebo o la vacuna. Después, lo que se evalúa en estos estudios es la frecuencia de aparición de enfermedad en ambos grupos para así obtener resultados de eficacia. Y en paralelo van evaluando los efectos adversos infrecuentes que capaz no pudieron ser observados cuando se estudiaba la preparación en un número pequeño de personas. Luego, un ente regulador recoge todos los datos de las fases anteriores y los revisa para su aprobación. Generalmente esto lleva de 1 a 2 años y en el caso de las vacunas COVID, en un promedio de meses ya el ente regulador autoriza su aprobación. ¿Qué significa esto? Que ahí la vacuna va a pasar a una fase 4 de comercialización, donde es usada, la vacuna es usada ya por una gran cantidad de la población, pero se siguen realizando estudios. En este caso, los estudios se consideran que son estudios de efectividad. ¿Por qué? Porque se evalúa tanto la seguridad como la eficacia, pero en condiciones reales, no controladas como los estudios de doble ciego, sino que acá se evalúa la frecuencia de aparición de la enfermedad, pero en condiciones reales de transporte, almacenamiento, aplicación de las vacunas y también las personas que participan del estudio tienen enfermedades subyacentes que no pasaban en los estudios de las fases anteriores. Bueno, para seguir en cuanto a las plataformas y los tipos de vacunas disponibles o a partir de los cuales se desarrolla la vacuna para COVID, antes me parece importante mencionar acerca de cómo está compuesta una vacuna, porque además del antígeno necesario para producir la enfermedad o de el material que contiene las instrucciones para que el cuerpo genere una respuesta inmune contra este, las vacunas contienen otros ingredientes que hacen a su eficacia y a su seguridad. Y todos estos componentes son evaluados exhaustivamente durante todo el proceso de fabricación de una vacuna. Como vemos en la imagen, además del antígeno, también las vacunas están compuestas por coadyuvantes.
Un coadyuvante es una sustancia que permite estimular la respuesta inmune y generalmente se usan sales de aluminio en estas vacunas. También están compuestas por conservantes que van a evitar la contaminación una vez que estos viales se abren, los estabilizantes que van a servir para que no se generen reacciones químicas dentro de esta preparación y que ningún componente se adhiera al vial, las sustancias tensioactivas que lo que hacen van a mantener todo el tiempo mezclados los ingredientes en la preparación, el diluyente, que generalmente el más utilizado es agua estéril, y también tienen productos residuales del proceso de fabricación, que pueden ser proteínas del huevo, algunos antibióticos, levaduras, pero que no son componentes activos de la preparación. Entonces, en cuanto a el tipo de plataforma disponible, vemos, acá yo le hice como en un esquemita y les fui poniendo ejemplos de las vacunas COVID más difundidas hasta la fecha. Tenemos una de las plataformas es agentes patógenos, que el agente patógeno puede estar o atenuado o inactivado. Otra plataforma es la que se basa en el uso de ácidos nucleicos, que puede ser ARN o ADN. Plataformas de vectores virales, sean replicativos o no. Y otras que en su mayoría todavía se encuentran en los primeros estudios preclínicos y clínicos, son las de subunidades proteicas, de polisacáridos conjugados y virus similares, partículas similares a virus, perdón. Entonces, para ir explicando uno por uno, un momentito. Entonces, para ir explicando uno por uno, las plataformas que usan agentes patógenos, que dijimos que podían ser atenuados o inactivados, tenemos por un lado las plataformas que usan el virus atenuado, constan de un virus que es sometido a varias series de cultivos celulares hasta que pierde su patogenicidad, pero que al ingresar al organismo va a poder replicarse y producir así una respuesta inmune. Por otro lado, bueno, con respecto a las vacunas de virus atenuado, la bibliografía refiere de que estas vacunas requieren estudios muy exhaustivos de seguridad por el hecho de que sean a patógeno atenuado, y como antecedentes de estas vacunas tenemos la vacuna triple viral y la polio oral, o mejor conocida como Sabin. Y las de virus inactivados, tenemos al virus que ha sido, sus genes para replicar han sido modificados, por lo que este virus va a ingresar a la célula, no se va a replicar, pero sí va a ser reconocido por las células del sistema inmune, al igual que los atenuados, para producir una respuesta inmune. Otra ventaja de los virus atenuados es que refieren una alta expresión antigénica por esa ventaja de replicarse, pero a su vez también requieren estudios exhaustivos de seguridad. Y en cuanto a los inactivados, una de sus limitaciones es que para fabricar este tipo de vacunas se requiere como material de partida una gran cantidad de virus infecciosos, lo que implica un trabajo con un elevado nivel de bioseguridad y disponer de gran material del virus. Como ejemplo de vacunas a virus inactivados,
tenemos la vacuna antigripal, la de la hepatitis A y la de la polio intramuscular Salk. En cuanto a las vacunas COVID, al día de hoy hay una vacuna que usa esta plataforma de agente patógeno inactivado, que es la vacuna Sinopharm, que se aplica en nuestro país. En cuanto a la plataforma de vectores virales, que tenemos aquellos que pueden ser replicativos y no replicativos. Los vectores virales replicativos también son previamente, o sea, estas plataformas, como dice su nombre, de vectores virales, lo que hacen es utilizar un virus distinto al patógeno, como lo hacía la plataforma anterior, por lo que se dice que son potencialmente más seguras esta plataforma porque no usa el patógeno. Usa otro virus que es modificado, sea por atenuación o por modificación genética, para que haga de transportador del material genético que nos interesa para que el cuerpo produzca la respuesta inmune. En el caso de los vectores virales replicativos, el virus va a ingresar a la célula, va a replicar y va a producir una elevada expresión de la respuesta inmune al ser reconocido por las células presentadoras de antígeno. En cuanto a los mecanismos de virus no replicativos, lo que sucede con estos transportadores es que su material genético fue modificado y se inactivan algunos genes, como por ejemplo los necesarios para su replicación. Por ende, el virus, al ser introducido al organismo, va a ser directamente procesado por las células presentadoras de antígeno para decodificar la información y presentar el péptido de interés. Como limitación de los vectores virales replicativos, lo que hay que tener en cuenta es la inmunidad preexistente del organismo al vector que se usa como transportador, ya que puede reducir la eficacia de la vacuna. Generalmente en este tipo de vacunas se usa como vector al virus del sarampión. Y por otro lado, a los vectores virales tipo no replicativos, se dice que los estudios reflejan que para lograr una inmunidad duradera y a largo plazo se realizan refuerzos de estas vacunas, y generalmente lo que se utiliza como vector viral no replicativo es al adenovirus, entre otros. Y en cuanto a las vacunas COVID, las vacunas que usan esta metodología, o sea, de vector viral no replicativo, al día de hoy son las más conocidas, Sputnik y AstraZeneca, ambas usadas en nuestro país. AstraZeneca lo que usa es adenovirus proveniente de chimpancé en sus 2 dosis, para lo cual el organismo humano no tiene ninguna respuesta inmune preexistente, ya que se supone que no fueron enfrentados a adenovirus de chimpancé. Y por otro lado, la vacuna Sputnik usa adenovirus humano 26 y 5, 2 cepas, uno en cada componente. ¿Por qué Sputnik trabaja de esta manera? Porque en una primera inmunización se supone que cuando el adenovirus infecta la célula, además de lograr el objetivo que es producir las proteínas S para que sean reconocidas por nuestro sistema inmune y generen anticuerpos y memoria celular, el organismo también va a fabricar inmunidad contra el vector, en primera instancia contra el adenovirus 26. Entonces, Sputnik en una segunda inmunización usa otro vector, un adenovirus 5, para que al ingresar este adenovirus 5 a las células no sean bloqueados por los anticuerpos generados en la primera dosis y se pueda cumplir el objetivo, que es desarrollar la proteína S y
una inmunidad ante la proteína S. En cuanto a ahora pasando a las plataformas de ácidos nucleicos, que son las plataformas de última generación que se basan en la síntesis ya sea de un plásmido de ADN o un ARN mensajero que lleven el material de interés para producir la respuesta inmune. En el caso de las vacunas que usan ácidos nucleicos a ADN, para el ingreso del plásmido se necesita un proceso denominado de electroporación que va a producir poros en las células que va a permitir el ingreso del plásmido. Una vez que el plásmido ingresa al núcleo, va a ser transcripto a ARN mensajero y una vez que esté en el citoplasma por actividad de los ribosomas, va a ser traducido a las proteínas de interés. Por otro lado, las vacunas que usen el principio de ARN consiste en introducir un ARN mensajero que lleva la información necesaria para producir, en este caso, proteína S, que es de nuestro interés, dentro de unas nanopartículas o liposomas que van a permitir, por un lado, el ingreso a las células y evitar su degradación. Una vez que estas partículas se funcionan con la membrana de la célula huésped, el ARN va a ser procesado en el citoplasma por la actividad ribosomal y se van a producir las proteínas de interés que van a ser reconocidas por las células de la inmunidad para elaborar una respuesta inmune. Una de las ventajas de estos dos tipos de vacuna de plataforma de ácidos nucleicos es que se puede realizar una fabricación a gran escala, lo que permitiría una vacunación masiva y a su vez tener en cuenta también una ventaja de las de ARN sobre las de ADN que refiere la bibliografía es que las vacunas de ARN, al traducirse directamente en el citoplasma, no tienen ningún riesgo de incorporación al genoma o mutagénesis inducida por inserción que podría suceder con las vacunas de ADN. Las que se usan para COVID-19, las más conocidas, que usan ARN mensajero, Moderna y Pfizer de BioNTech, que por cierto la vacuna Moderna ha sido recibida en nuestro país hace un poco menos de un mes. Y para solo mencionarles a modo informativo las otras plataformas que aún se están estudiando, tenemos las plataformas que usan partículas similares a virus, que lo que hacen es imitar el virus en cuestión con un armazón o una envoltura vacía, es decir, que carece de infectividad, pero al ingresar al organismo es reconocida por las células de la inmunidad. Y a su vez, bueno, una de las dificultades de estas partículas similares a virus es que el proceso de fabricación de estas partículas es bastante tedioso y las de subunidades proteicas se basa en fabricar por metodología recombinante estas proteínas de interés y se las introduce junto con adyuvantes, las cuales van a ser procesadas por las células de la respuesta inmune. Como antecedentes se encuentra, entre otras, la vacuna de la hepatitis B que usa este método. Y es importante resaltar que en el caso de estas vacunas hay que evaluar la integridad de las proteínas antes de su uso, ya que pueden sufrir desnaturalización según las condiciones de almacenamiento. Entonces, con todas las plataformas que vimos, ¿qué respuesta es la que se busca? Las células presentadoras de antígeno van a procesar esas partículas o péptidos que van a reconocer y van a ser presentados esos péptidos virales
a las células T colaboradoras, que lo que van a hacer es mostrar estos antígenos a células de la inmunidad, a células B y T. Por un lado las B, ¿para qué? Para que produzcan anticuerpos contra este péptido, que en nuestro caso es la proteína S, con su dominio RBD, y por otro lado también activar a las células T citotóxicas, que van a ser las encargadas de destruir a las células infectadas por el virus, como así también desarrollar una inmunidad celular de memoria. En cuanto a la campaña de vacunación contra COVID-19 en nuestro país, vemos que en Argentina se empezó o se inició la campaña el 29 de diciembre del 2020. El propósito era disminuir la mortalidad y el impacto social y económico que provocó esta pandemia en nuestro país. El objetivo, vacunar al 100% de la población en forma escalonada y progresiva, en función de la priorización de riesgo y siempre sujetos a la disponibilidad del insumo. Ahí se trancó. Ahí está. Bueno, y como dato, el 25 de marzo de este año, el Ministerio de Salud definió priorizar la aplicación de las primeras dosis de vacunas contra COVID-19 en la población objetivo, difiriendo la segunda dosis de cualquiera de las vacunas a un intervalo mínimo de 3 meses. ¿Con qué objetivo? Para maximizar el número de personas que puedan verse beneficiadas con la primera dosis, logrando un mayor acceso de la población objetivo. Entonces, ¿cuál es la población objetiva a vacunar? La población objetiva a vacunar se prioriza según el riesgo de enfermedad grave y de exposición y función estratégica. Por ejemplo, dentro de los de enfermedad grave tenemos adultos de 70 años y más, personas mayores que residen en hogares de larga estancia, y por otro lado la exposición y función estratégica, que ahí entra el personal de salud y a su vez escalonándolos según el riesgo de la actividad que realizan, y así sucesivamente. Pero el Ministerio de Salud afirma que estas etapas de vacunación se pueden desarrollar en forma sucesiva o simultánea, siempre sujetos a la disponibilidad de insumos. Es decir, que mientras se disponga de vacunas, no es necesario completar un grupo para continuar con el otro. En cuanto a las vacunas disponibles al día de hoy en nuestro país, hice un pequeño resumen. Tenemos Sputnik, AstraZeneca, Sinopharm y Moderna, incorporada recientemente. La plataforma que usan, como les nombré anteriormente, tanto Sputnik como AstraZeneca usan un vector viral no replicativo. Sinopharm, la única que usa virus inactivado. Y Moderna, como le indica su nombre, usa ARN mensajero. Su fecha de autorización de la ANMAT, o sea, de cuándo la empezamos a utilizar, empezamos primero con Sputnik en diciembre del 2020 y una reautorización en enero que era para mayores de 60 años. Después AstraZeneca a fines de diciembre del 2020, Sinopharm ya en el año 2021 en febrero, y la vacuna de Moderna, que llegó apenas el 16 de julio de este año. Y un dato de color que también yo lo aprendí leyendo es que esta vacuna, al ser una donación del gobierno de los Estados Unidos, no requiere autorización del ANMAT. En cuanto a las dosis e intervalos, todas estas vacunas son a 2 dosis, cada una tiene su intervalo,
pero como vimos en la disposición ministerial, las segundas dosis, según disponibilidad de insumos, están siendo diferidas, y la edad, todas a mayores de 18, y la incorporación, la última, de Moderna, que se van a vacunar a menores de edad, de 12 a 17 años, pero con condiciones de riesgo, que serían enfermedades cardiológicas, metabólicas, renales, entre otras. Como vemos, el almacenamiento es un dato muy importante. La vacuna Sputnik a menos 18 grados, AstraZeneca y Sinopharm de 2 a 8 y no se debe congelar, y Moderna ya requiere de menos 50 a menos 8 grados para su almacenamiento y dura 30 días de 2 a 8 grados, y lo que se aconseja es que su uso sea inmediato una vez abierto, y las temperaturas en las que se pueden manejar es de 2 a 25 grados durante 12 horas. Cualquier duda, me parece también interesante comentarles, por si alguno aún no accedió, accediendo a la página del Ministerio de Salud, a los materiales de equipo para salud, pueden consultar el manual de vacunador para cada tipo de vacuna, donde se encuentran todas las especificaciones, las recomendaciones para las poblaciones especiales, para como ser embarazadas, inmunocomprometidos, entre otros. Y bueno, también contar que en el manual del vacunador recomiendan no realizar pruebas serológicas para evaluar la eficacia de la vacuna, ni en AstraZeneca, ni en Sinopharm, ni en Moderna. En Sputnik no aclara nada, pero la conclusión personal que saqué es que con Sputnik se están desarrollando todos los estudios de respuesta humoral en Argentina, por eso esta leyenda no aparece en este manual. Entonces, ¿cómo medimos la respuesta inmune? En los laboratorios que tenemos a nuestro alcance, en mi caso el de serología o el de inmunología del Hospital Ferrando, los métodos que se utilizan para evaluar la respuesta inmune de estas vacunas es el test de ELISA-COVIDAR, y que fue desarrollado por equipo del CONICET y del Instituto Leloir, entre otros, y también un método automatizado de quimioluminiscencia en micropartículas. Estos dos métodos lo que miden son, o sea, el antígeno que usan son antiproteína S y son antígenos recombinantes, antiproteína S y antidominio RBD. Pero para evaluar la inmunidad otorgada por la vacuna, además de esto, es necesario medir tanto los anticuerpos o la respuesta neutralizante, que específicamente son aquellos anticuerpos dirigidos contra la porción RBD o el dominio S1, y la inmunidad celular. Estas dos últimas pruebas no se realizan en laboratorios de rutina, son más que nada utilizadas en investigación, que ahora les voy a mostrar algunos trabajos, pero para comentarles y para que todos como personal de salud sepamos a qué se refieren con la medición de anticuerpos neutralizantes, es medir la capacidad del suero o plasma que queramos estudiar de inhibir la infección por el coronavirus. ¿Cómo se hace? Se estudia sobre un stock de virus pseudotipados, es decir, son virus fabricados son cultivos celulares donde estas células expresan la proteína Spike en su superficie, por eso se llaman virus pseudotipados con Spike, donde para medir la capacidad de inhibición de la infección se van a enfrentar estos virus pseudotipados con el suero en estudio. Y como nos muestra la imagen, vamos a ver que a su vez estos virus pseudotipados contienen genes que codifican para
moléculas reporteras como ser la proteína verde fluorescente o el gen también que codifica para la luciferasa.